En el corazón de América Central, donde el volcán Chaparrastique se erguía majestuoso rodeado de cafetales y montañas, se encuentra El Salvador, tierra de pueblos de libertad, belleza y cultura sin igual. Llegó a ser conocido como la capital mundial del asesinato, a ser uno de los países más seguros en el 2023 por Gallup. Acompáñame en esta historia de superación y de cómo afrontaron sus dificultades. Abarca desde civilizaciones precolombinas como los pipiles y lencas, que fundaron el señorío de Cuscatlán en 1524. Pedro de Alvarado, enviado por Cortés, intentó someter el territorio y fundó la villa de San Salvador en 1525, pasando por la conquista española y la colonia, hasta la independencia en 1821 y la creación de la República Federal de Centroamérica. Independencia de España. El Salvador se independizó de España en 1821 como parte del Imperio Mexicano, para luego separarse y unirse a la República Federal de Centroamérica en 1823. Soberanía. Tras la disolución de la Federación en 1841, El Salvador asumió su soberanía como Estado independiente. En el siglo XX se instauraron dictaduras, el país sufrió inestabilidad política y una economía agraria, principalmente de café. El conflicto interno más relevante de El Salvador fue su guerra civil, 1980 a 1992, un enfrentamiento prolongado y violento entre la Fuerza Armada y las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, causado por la desigualdad social y la represión estatal, resultó en más de 75,000 muertes y desaparecidos. Muchas personas huyeron del país en calidad de refugiados. La impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos se convirtió en un patrón sistemático, agravado por sucesivas leyes de amnistía. Las graves violaciones a los derechos humanos, como masacres y torturas, fueron comunes, y el conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El apoyo de Estados Unidos y de otras potencias a las fuerzas militares salvadoreñas exacerbó el conflicto. Transición a la democracia. Estos acuerdos buscaron finalizar el conflicto bélico, impulsar la democratización, garantizar el respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad. La paz en El Salvador, entendida como el fin de la guerra civil y el proceso de pacificación que siguió, duró desde el fin de la Guerra Civil en 1992 hasta aproximadamente 1995, cuando comenzaron a registrarse picos significativos de homicidios, marcando el inicio de un nuevo ciclo de violencia relacionado con el surgimiento de las pandillas. La llegada de las pandillas a El Salvador se produjo a partir de la década de 1980, impulsada principalmente por la deportación de jóvenes salvadoreños pandilleros desde Estados Unidos. Estos grupos se formaron originalmente en Los Ángeles como resultado del exilio masivo de salvadoreños que huían de la guerra civil en su país. En el pasado, algunos gobiernos salvadoreños negociaron pactos con las pandillas MS-13 y Barrio 18 para intentar reducir los homicidios. Investigaciones sobre la tregua. La gestión del expresidente Mauricio Funes, 2009 a 2014, fue investigada por supuestos pactos con las pandillas. En el gobierno de Salvador Sánchez Serén, 2014 a 2019, se filtró una grabación de posibles miembros del gabinete hablando con voceros de las pandillas. Acusaciones a políticos. El expresidente Norman Quijano fue acusado de pactar votos con pandillas a cambio de beneficios. Los miembros de pandillas a largo plazo también tenían tasas significativamente más altas de empleo inestable, deserción escolar, embarazo precoz y paternidad adolescente en el seguimiento. La principal fuente de ingresos de las pandillas es la extorsión o renta, la cual se cobra a la mayoría de las empresas, grandes y pequeñas, a las personas en los barrios y comunidades donde operan estas estructuras. Y se han reportado casos de cobro de extorsiones para las personas que laboran en instituciones. El punto más grave por la violencia de las pandillas en El Salvador se registró en 2015, cuando el país experimentó más de 6,000 asesinatos, lo que resultó en una tasa de 106 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Este pico de violencia, que continuó durante la década de los 2000, fue uno de los más altos en la historia reciente del país, y los gobiernos de la época lucharon para implementar métodos efectivos contra este problema. Cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, con una alta tasa de homicidios y las pandillas extorsionando a la población y operando con impunidad. La escalada del conflicto llegó a su punto álgido con el inicio de la guerra contra las pandillas el 27 de marzo de 2022, bajo la administración de Nayib Bukele.
El estado de emergencia fue declarado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022 en respuesta a un pico de 87 asesinatos en un solo fin de semana. El Plan Control Territorial se ha desarrollado en varias fases para lograr sus objetivos. Esta guerra implica operaciones militares y de seguridad a gran escala contra los grupos pandilleros. La captura masiva de pandilleros en El Salvador, principalmente de la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, se ha llevado a cabo bajo el régimen de excepción, una política implementada por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022. La medida suspende algunas garantías, como la libertad de asociación y el derecho a ser informado de los motivos del arresto, lo que amplía los poderes de la policía. Las fuerzas de seguridad han podido detener a sospechosos de ser miembros de pandillas sin necesidad de una orden judicial, lo que ha facilitado los arrestos masivos. Miles de militares y policías han sido desplegados en los territorios para acercar comunidades, realizar registros y detener a presuntos pandilleros en redadas a gran escala. Desde el inicio del régimen, más de 80.000 personas han sido detenidas como sospechosos de pertenecer a pandillas. El gobierno de Bukele destaca la drástica reducción de los homicidios y la extorsión como resultado de la medida. En 2023, la tasa de homicidios cayó significativamente en comparación con años anteriores. Mejora de la seguridad ciudadana. La reducción de la violencia ha hecho que el centro histórico de San Salvador y otras zonas antes controladas por pandillas sean más seguras y accesibles para la población. Miles de viviendas que habían usurpadas por pandillas han sido devueltas a sus legítimos dueños, permitiendo que las familias desplazadas regresen a sus hogares. Impulso económico. La mejora del clima de seguridad ha beneficiado a pequeños y medianos empresarios que antes eran afectados por las extorsiones. Esto ha revitalizado los negocios y ha fomentado la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal. Algunos analistas advierten que la prolongación del régimen y el uso de un sistema de justicia penal como arma podrían debilitar las instituciones democráticas del país. En las últimas semanas al menos 40 periodistas salieron buscando resguardo tras ser víctimas de amenazas y vigilancia por agentes estatales por parte de Nayib Bukele, denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador. Ahora dime tú, ¿hizo bien el presidente Nayib Bukele en torno a la problemática de El Salvador y qué tan ciertas son todas estas violaciones a los derechos humanos y críticas de la oposición? Los leo en los comentarios. Te invito a que me sigas y le des me gusta para poder traerte más historias. Gracias por llegar hasta el final del video.